Nos habíamos quedado por el ámbito subjetivo de la contratación. Sí, lo vimos. Perfecto, pues entonces nos podemos ir adelantando algunas cuestiones. En la cámara me va chivando de que no va muy bien de batería, así que lo que aguante, ¿vale? Teníamos la parte del sector público, esto sí lo habíamos tratado, esa subdivisión del sector público, esas agrupaciones que habíamos visto que uno eran administraciones públicas, dentro del sector público también existían esos poderes adjudicadores, ¿vale? Estas cosas las tenemos que tener claras porque vamos a ver algunos artículos que solamente hacen referencia a los poderes adjudicadores, otros artículos hacen referencia a todo el sector público y así, ¿vale? Entonces es bastante vital. Poderes adjudicadores, teníamos este listado que incluía las administraciones públicas, ¿verdad? Dentro del sector público. Y habíamos hablado de la parte de los PANAP, los poderes adjudicadores, perdón, no administración pública. Vale, dentro de ahí entramos seguro en la parte del contrato. Si no me equivoco, vimos el tema de la junta, contratación centralizada. Habíamos visto algún esquemita de esto, contratos especiales, y nos habíamos quedado, anda, si es que fallo mío. Yo decía, demasiado hay en esta presentación. Perdón, perdón, perdón. Muy rápido. Esto es las dos, igual abrí yo. Anda, qué desastre. Vale. A ver, esta yo creo que sí. Vale, nos habíamos quedado sector público, poder adjudicadores, parte esta, órgano de consultación, y nos quedamos en la parte de arrancar la licitación, ¿vale? ¿Entendemos lo que es licitación? Cuando hablamos de licitación, ¿qué entendemos? A ver si alguien me puede explicar con sus palabras qué cree. ¿No? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? Bueno, me lanzo yo. Sí. Venga. Guay. Sí, lo que tenemos que entender es que estamos hablando siempre de un proceso de contratación, es decir, tenemos que ya asociar la palabra de licitación a una parte de un procedimiento administrativo. Calpana lo identificaba con un procedimiento administrativo. Pues sí, no deja de ser un procedimiento administrativo, pero la parte específica del procedimiento, del procedimiento administrativo que habla de la contratación pública, ¿vale? Entonces, dentro de la licitación, nosotros ya tenemos las partes que van a componer el contrato. Teníamos al contratista, ¿verdad? Habíamos hablado del contratista y del órgano de contratación. No hemos especificado cuestiones del contratista que las veremos próximamente. Lo primero que me gusta entender es un artículo que habla de las consultas preliminares de mercado. Antes, normalmente, cuando uno no sabía muy bien las características técnicas de lo que necesitaba contratar, lo que hacía era, pues, llamar por teléfono a alguna empresa, alguna entidad, ¿vale? Para consultar un poco cómo está el tema. Por ejemplo, tenemos que comprar un microondas para el office. Pues, ¿y qué microondas compré? ¿Vale? No sabemos muy bien si vale uno de 1000 vatios, si vale de 600 vatios, si vale, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues antes se sondeaba algunas empresas que tú conocieras, ¿vale? Y en base a lo que te dijeran, tú ya tenías algún conocimiento técnico para lanzarte al contrato. Ahora, dentro del tema de la transparencia, eso que se hacía antes está bastante mal. ¿Por qué? Porque las opiniones de esas empresas van a sesgar el contrato. Es decir, si una empresa que tú consideras más o menos de tu agrado te dice, no, no, no compres de la marca Sony porque son malos, compra Philips, ¿vale? Y resulta que ellos son proveedores de Philips y no de Sony, y por eso te lo está recomendando. Entonces, eso quieras o no, cualquier información que una empresa o que un externo influya en tu decisión va a sesgar el contrato. Entonces, la nueva ley, la nueva redacción de la ley de contratos, lo que dio son las herramientas que ya existían antes, pero que antes eran un poco informales, ¿no? Y ahora se llaman consultas preliminares de mercado. ¿Qué quiere decir? Nos habla. La finalidad es preparar la licitación
e informar a los citados operadores económicos acerca de sus planes y de los requisitos que exigirán para concurrir en el procedimiento. Cuando el órgano de contratación haya realizado las consultas, hará constar un informe sobre las actuaciones realizadas. Con carácter general, deberá tener en cuenta los resultados de las consultas realizadas. La ley de contratos en esta ocasión le da una finalidad más a la consulta preliminar de mercado. No solamente nosotros vamos a saber qué es lo común, qué es lo que se suele usar para esta necesidad que tenemos, qué es lo que se tiene que contratar, sino hay un plus más que dice, lo ponía por aquí, informar a los citados operadores económicos. Si nosotros ya de antemano vamos a decir, un vamos a necesitar perdón, un microondas, vamos a necesitar un microondas, pues si nosotros lo informamos de antemano, ya los licitadores lo ven y dicen, ay, mira, ahí les va a hacer falta un microondas. Pues, ¿qué te parece si vamos haciendo un pedido un poquito más grande? Porque ellos van a hacer una dotación de 100.000 microondas, ¿vale? Ya eso ayuda a que las empresas tengan conocimiento de tus intenciones. Aunque ahora también se estila unos planes generales de contratación, ¿vale? Donde se estipula qué es lo que se va a contratar durante el año. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué nos va a permitir esta consulta preliminar de mercado? Pues, por ejemplo, si nosotros tenemos un plazo X, ¿vale? Para que las empresas presenten documentación, presenten la solicitud de participación, pues nosotros nos va a llegar incluso a permitir recortar un poco ese plazo. ¿Por qué? Porque ya hemos hecho una consulta preliminar antes, ya las empresas están informadas, ¿vale? Y ya se puede lanzar uno a la licitación. Nos dice, antes de iniciarse la consulta, el órgano de contratación publicará en el perfil del contratante ubicado en la plataforma de contratación del sector público el objeto de la misma a efectos de que puedan tener acceso y los terceros que actuarán como expertos, ¿vale? Cuestiones importantes. Cuando nos habla perfil del contratante. Esto es una página web, ¿vale? Es una página web. Esa plataforma de contratación del sector público es una plataforma, si podemos entrar, si lo ponemos por Google nos aparece, y vamos a llegar a un portal web donde ahí se publica todos los contratos, ¿vale? Se publican todos los contratos. Se publican los contratos, se publican las consultas preliminares y se comunica un montón de cuestiones a efectos de transparencia que veremos, ¿vale? En principio, las cuestiones importantes es que tenemos que ya interiorizar esa web en nuestra cabeza. Todas las publicaciones que se harán en esa web. Se harán en el BOE y se harán en el DOE y todas esas cosas, dependiendo, pero al menos se publica en esa web, ¿vale? En el perfil del contratante. Son muy importantes a efectos de examen, nos preguntan, tal, se publicará y nos pone 2 puntos, en el diario de mayor difusión, en todas esas cosas, y nos trinca. ¿Vale? Podrán valerse de asesoramientos de terceros que podrán ser expertos o autoridades independientes, colegios profesionales o incluso con carácter excepcional, operadores económicos activos en el mercado. Esto es, nosotros para redactar un pliego, que es el documento que regula el contrato, no solemos tener todas las capacidades técnicas necesarias. Por ejemplo, el Cabildo de Tenerife quiere mandar un cohete a la Luna. Pues no tiene realmente capacidad técnica como para desarrollar un pliego para construir un cohete, ¿vale? Entonces se tiene que asesorar de expertos, ¿vale? ¿Qué nos dice? Nos pone un orden de esos expertos. Nos dicen que primero que sean expertos o autoridades independientes. Habíamos visto que existen unas cosas que se llaman autoridades independientes dentro del Estado, que vemos que son agencias, como una especie de entidades con independencia, ¿vale? Colegios profesionales. Colegios profesionales es un mix, es una entidad, no es pública, pero sí es cierto que asume ciertas funciones públicas en algunos temas de, pues colegios que requieren esas colegiaciones, ¿no? Esos visados de proyectos y cosas así. Y luego nos dice, de carácter excepcional, operadores económicos activos en el mercado, con lo cual lo que hacíamos antes de común, que era llamar a cualquier proveedor, ya es excepcional, ¿vale? Ya es excepcional. Asimismo, nos dice, el asesoramiento será utilizado por el órgano de contratación para la planificación del procedimiento de licitación y también durante la sustentación del mismo, siempre y cuando ello no tenga un efecto de falsear la competencia o de vulnerar los principios de no discriminación o transparencia. Todas esas cosas que os hablaba antes.
¿vale? De las consultas realizadas no podrá resultar un objeto contractual tan concreto y delimitado que únicamente se ajuste a las características técnicas de uno de los consultados. Esto es lo que os dije. Yo soy proveedor de Philips, ¿vale? Y yo te ayudo en esta consulta preliminar para que tú únicamente vayas a acabar comprando Philips, ¿vale? Y entonces, claro, así me llevo yo el gato al agua. Eso no puede ser, ¿vale? Se está conectando a José, creo. Vale, perfecto. Bienvenido. Con carácter general, ujú, el órgano de contratación, al elaborar los pliegos, deberá tener en cuenta los resultados de las consultas realizadas. De no ser así, eh, deberá dejar constancia de los motivos del informe del apartado anterior. Esperad un segundo que vi un mensaje de que había una compañera que no podía. Vale, vale. Buenas tardes, José. Seguíamos con las consultas preliminares, estábamos viendo estas consultas. Y entonces, ahora cuestiones importantes, ¿vale? Cuestiones importantes. Lo primero que tenemos que saber es que al estar en la parte de contratación, ¿vale? Estamos realizando proceso de contratación, hay otra parte que es muy vital que se encuentra muy cercana a la contratación, ¿vale? Muy cercana a la contratación. Este, como no se ve muy bien, os lo explico, que esta diapositiva me salió un poco chuchurría, pero os lo digo. Hay dos partes muy próximas en la contratación. Una es el procedimiento de contratación y otro es la gestión financiera. Cuando nosotros contratamos, hacemos un gasto, ¿vale? Con lo cual, tenemos que respetar tanto la ley de contratos como la ley de la gestión económica, que es la ley general presupuestaria, la 47/2003, si no me equivoco. Entonces, para hacer eso, nosotros sabíamos que el gasto tenía unas fases concretas y que se tenían que respetar. ¿Alguien se acuerda de cuáles son las fases del gasto? No, sí, no. Si no, escribidme por ahí por el chat que no, para yo no pararme mucho. Las fases de gasto, ¿vale? Que era, lo habíamos visto en algún ejemplo de, ¿vale? 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 Y luego ya te queda la realidad, el pago material ese, ¿no? Eso lo tenemos, si no me equivoco, artículo 74, puede ser, 74 de la Ley General Presupuestaria. Y también lo tenemos en nuestra Ley de Hacienda Pública, ¿vale? Canaria. Entonces, las cuestiones importantes de esa. Cada una de las fases de la contratación va ligada a una de las fases de gasto, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros cuando realmente decimos adjudicamos el contrato, estamos realizando una parte de las fases de los gastos, ¿vale? Entonces hay que empezar, ahora que vamos a ver todo esto de contratos, a relacionarlo con esas fases de gasto. El resto es porque, pero suena por lo menos o algo, o no suena nada, si me podéis manifestar si a alguien le sonaba eso que estaban diciendo los compañeros. Bueno, doy por hecho que suena, salvo que alguien manifieste lo contrario, ¿vale? Principio, la autorización, el compromiso, el reconocimiento de las obligaciones, la orden del pago y el pago material. Normalmente esas fases veremos que son un poquito distintas. Vale. Ahora bien, para cada una de esas cosas existirá además un documento que se llaman documentos contables. Nosotros en una empresa, si vamos a gastar un dinero, eso va a repercutir en unos asientos contables, ¿verdad? ¿A alguien le suena esos libros contables que llevan las sociedades mercantiles? Y esa contabilidad que se llama, esos libros contables, luego se presentan al registro mercantil, se registran, ¿vale? Se da publicidad, sobre todo para garantizar que las empresas son sostenibles, ¿no? Que las empresas no usan tramas
para falsear, para delinquir, ¿vale? Y todo eso. Entonces, el Estado no se queda atrás, tiene unos documentos que sirven para que cada uno de las cosas, de los actos administrativos que hagamos en la fase del gasto, lo podamos trasladar a los efectos contables. Y eso queda en un asiento, ¿vale? Que queda ahí para la posteridad. ¿No? Entonces, mm, sí, sí, asiento es una forma de llamar a una fila de un registro. Si tenemos como un Excel, pensamos un Excel, pues cada una de las filas un asiento. Pues cuando hay varios asientos son varios registros así ordenados. Entonces, eso lo tienen las empresas. Gastos de personal, pues pum, 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 un asiento, otro, de todos los gastos de personal. A eso se le añadirá unos códigos de contabilidad, que en el ámbito, vaya, aquí me quedé. Vale, chicos, pues voy a dejar esto cargando un pelín, a ver si puedo después empatar. Lo siento mucho porque no tenía pensado que pasara esto de la cámara. Vale, cuestiones que os quería decir. Todo esto viene reflejado con el tema de lo que quería hablar es de que habíamos visto en el expediente de contratación que era obligatorio que se contara con un certificado de existencia de crédito. Pues el certificado de existencia de crédito no es más que un documento que obtenemos de registrar un documento contable. Es decir, nosotros queremos retener dinero. ¿Por qué? Porque queremos que el dinero del contrato que vamos a necesitar, tenerlo retenido para que nadie se lo gaste. Tenemos que pensar en el tema de los presupuestos de los organismos, normalmente los organismos cuentan con una bolsa con un montón de dinero, pero que todo el mundo coge de ahí. Entonces, a lo mejor nosotros vamos a comprar un coche para nuestro organismo y cuando vayamos a buscar no hay dinero, ¿vale? Eso lo entendemos que puede pasar. Eso en principio nos puede pasar sin ningún problema. Entonces, la cuestión es que nosotros necesitamos retener ese dinero. Nosotros lo necesitamos retener para, en principio, poder usarlo, ¿vale? Entonces, el sistema contable nos va a permitir hacer un documento que se llama RC, documento de retención de crédito. Esto que está aquí, no os fijéis mucho porque está mal esta diapositiva, ¿vale? Pero es un documento de retención de crédito que una vez nosotros lo registramos, nos va a emitir ese certificado de existencia de crédito, ¿vale? En principio, al inicio de la tramitación de un gasto, siempre hay que hacer un RC. Ya veremos que a veces no es obligatorio, pero hay que hacer siempre un RC para tener ese documento que va a permitir iniciar ese procedimiento. ¿Vale? Dentro del expediente de contratación tenemos la iniciación y el contenido. En el artículo 116 vemos la celebración del contrato por parte de las administraciones públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad. Voy a ver, segundo, voy a intentar una cosita muy rápida, a ver si subsanamos esto. Segundo, a ver, vale, un segundillo, ya, vale, perfecto. Vale, pues lo que estaba hablando. La parte del órgano de contratación, motivando la necesidad, ¿vale? Nos habla este artículo 116, es el que arranca, ¿no? El que siempre me gusta ver al principio, el que va a arrancar el contrato, ¿no? El contrato tiene un contenido y
partirá de un informe de necesidad, ¿vale? Ese informe de necesidad es parte del expediente de contratación. ¿Qué va a contener el informe de necesidad? Pues un documento de una entidad, ¿vale? Una entidad en la cual especifican, oye, pues necesitamos el coche para estos motivos. No es un informe jurídico, ¿vale? No es un informe de una entidad que tenga relevancia jurídica, ¿vale? Es simplemente un informe de un organizativo de una empresa en la que se necesita una, eh, un contenido concreto, ¿vale? Entonces, completado el expediente de contratación, con toda la información que ya sabemos que contiene el expediente de contratación, se dictará una resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura de un procedimiento de adjudicación. ¿A alguien le suena un procedimiento de adjudicación que puede ser? ¿No? ¿No nos suenan los procedimientos de adjudicación? ¿Qué pueden ser los procedimientos de adjudicación? Mm, vale. Procedimiento de adjudicación es de qué forma se va a adjudicar ese contrato que estamos hablando. ¿Vale? ¿De qué forma vamos a hacer ese procedimiento? Entonces, existirán varios. A ver, esperadme un segundo. Vale, vamos a aprovechar otro poquito. Estaba intentando, aquí mientras hablaba con vosotros, estaba intentando ponerme una cámara en el móvil, hacer cualquier virguería, pero bueno, vamos a intentar continuar así. Em, no se escucha bien. Ah, no escuché bien. El procedimiento de adjudicación son los pasos que hay que seguir, dijiste. El procedimiento de adjudicación es el sistema que se establece para elegir a la empresa que va a realizar el contrato, ¿vale? Existen varios tipos de procedimientos de adjudicación, que es de qué forma vamos a llegar nosotros de tener un contrato a tener una empresa que va a hacer ese contrato, ¿vale? Ese paso es el procedimiento de adjudicación, ¿vale? Y hay unos tasados, por ejemplo, lo que se ha hecho toda la vida de se lo doy a mi primo, como estábamos hablando. ¿Eso no suena? ¿Cómo se puede llamar eso? Un procedimiento de adjudicación directa, ¿vale? Es un procedimiento de adjudicación directa. Entonces, nosotros adjudicamos de forma directa el contrato a la primera persona que sea válida para la contratación, ¿vale? Hay otros procedimientos de adjudicación que son los que veremos, ¿vale? La apertura del procedimiento de adjudicación, dicha resolución implicará también la aprobación del gasto, ¿vale? Salvo que el presupuesto no hubiera podido prever o las normas de desconcentración delegación prevean otra cosa. Esta resolución debe ser objeto de publicación en el perfil del contratante, ¿vale? ¿Qué es importante? Aquí, primero, que nos habla que la aprobación del expediente de contratación implica la aprobación del gasto, ¿vale? Ya tenemos una relación conexa entre las fases de gasto y el procedimiento de contratación. En el momento en el que nosotros hagamos eso, tenemos el gasto adjudicado, ¿vale? Un segundo nada más. Lo siento, porque hoy tenemos una de problemas técnicos que primera vez en mi vida que los tengo. Sobre todo tanto. A ver, mm, dejadme un segundo nada más. ¿Alguien ha visto? Voy a hacer un breve paréntesis. ¿No suena el tema del contrato menor, el objeto, no? Habíamos visto que los contratos se tienen que realizar con un objeto concreto que engloba toda la necesidad. ¿No suena? Vale. Pues el contrato menor
tenemos una forma de adjudicación directa a través de ciertas cuantías. Tenemos este valor estimado de 40.000 euros para obra o valor estimado de 15.000 euros para servicios o suministros, ¿vale? Aparte de eso, es importante que tengamos claro lo de que hay que añadir un informe extra motivando la necesidad, ¿vale? Vaya por Dios con la cámara. Venga, si rompemos un poco el hielo. Mm, mm. Vale, hay varias interpretaciones. La teoría, que es lo que vamos a ver ahora del tema de la duración, es que nos dice que los contratos menores no podrán tener duración superior a un año ni ser objeto de prórroga. ¿Vale? ¿Qué pasa? La prórroga, cuando hablamos de prórroga, no es celebrar otro contrato. El celebrar una prórroga es cuando nosotros cogemos el mismo contrato y extendemos su duración. ¿Vale? Importante de lo que tú comentas. eh, Se sale un poco de lo que tenemos nosotros que aprender, pero eso va dentro de la interpretación de cada organismo. Cada organismo hace una interpretación concreta de lo que es el contrato menor porque al principio lo que se hizo con la ley de contratos es que tú no podías volver a celebrar un contrato con la misma empresa, ¿vale? Eso salió, un informe de la Junta de Contratación Centralizada que hablaba de que no era tan restrictivo y que la interpretación que se le tenía que dar es que en el año en curso los contratos que se celebraran con esa empresa no podían llegar a los 15.000 euros, ¿vale? Entonces, ¿tú puedes celebrar otro contrato del mismo importe? Pues teóricamente sí, ¿vale? Sí, sí, no coincido objeto. Lo que pasa es que es importante también que nosotros tenemos dentro de él, a ver, todas estas cosas es importante que ya las vayamos, es decir, a pesar de que estemos así pegando un saltillo, a ver si lo veis aquí, sí. Mm, si no me equivoco, artículo 130 y 146. Vale, estos son los criterios de adjudicación y nos faltan los criterios de sesión del proceso, subasta electrónica. Vale. Lo que te quería enseñar, que ahora no me sé el artículo concreto, es que nos dice, se usará una pluralidad de criterios de adjudicación, ¿vale? Pero los procedimientos ordinarios de adjudicación serán el abierto y el restringido, ¿vale? Eso es importante. El abierto y el restringido son los procesos ordinarios. Entonces, el contrato menor tiene que ser una justificación. Por eso nosotros, aquí atrás, en la diapositiva de atrás, veíamos que hacía falta un informe de necesidad, ¿verdad? Veíamos que hacía falta un informe de necesidad motivando el que se tiene que escoger el contrato menor por algún motivo concreto. En principio, tú, cuando vas a hacerlo de forma reiterada y hay una previsión de la contratación, tú deberías hacer un procedimiento abierto. Pero te decía que a nivel práctico, muchas veces se usa o se malusa el tema del contrato menor. Nosotros si en un supuesto nos preguntan, tenemos que decir, al haber una previsión y no ser una forma excepcional, el contrato menor no será esa figura. 156 abierto, 160. Sí, no. Lo que quería buscar es, ¿qué dice? Eh,
el procedimiento. Eh, procedimiento de adjudicación. Mira, el 131. Vale, ya no se me olvida. La adjudicación se realizará ordinariamente usando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio y utilizando el procedimiento abierto o el restringido, salvo en los contratos de concesión de servicios especiales del anexo cuarto, que se usa el procedimiento restringido. ¿Vale? Entendemos la diferencia, ¿no? Vale, bien. Cuestiones. Teníamos dentro de ese contrato menor que la duración máxima del contrato menor va a ser de 1 año, ¿vale? 1 año. Y no es objeto de prórroga. ¿Alguien me dice la duración del resto de contratos? ¿No? Vale, pues alguna duración que me puedas decir, ¿no? ¿No hay duraciones? Es importante, siento hacer el inciso, es importante que vayamos consolidando las cosillas, ¿vale? Es decir, echamos un vistacito al contenido, ¿no? Lo vemos, lo repasamos, lo vemos en clase, pero es importante que nos vaya quedando por lo menos estos datos concretos. Si yo os pregunto, a lo mejor, cítame concretamente toda la documentación que hacía falta en el expediente, en ese artículo 116, si no me equivoco, vale, que no nos sepamos los documentos, sí. Ahora, los años los tenemos que tener claro porque ya es importante, ¿vale? Si vemos ahora la cuantía del contrato menor, la tenemos que tener clara también, ¿vale? Todas esas cosas. Es interesante que nos hagamos una fichita, un esquema o cualquier cosa, ¿vale? Principios son esos, sí, Gara. 5 años, con las excepciones que habíamos visto, que era esa contratación conjunta, ¿verdad? El mantenimiento contratado de forma conjunta con el bien, que se podía extender a la vida útil del bien, todo ese tipo de cosas. Las 40 en concesiones, 25 cuando sea, cuando tenga efectos sanitarios, la concesión de servicio. Y 10, perdón, 10 cuando sea sanitario y 25 cuando no sea sanitario. Vale, cuestiones importantes. Pues ya tenemos que añadir que la duración del contrato menor, el contrato que se celebra a través de ese, ¿vale? Te veo chiquito como todo y me cuesta ver las diapositivas. Vale, un segundo. Me vuelvo a anclar a ver. Yo estoy ahí yo estoy anclado, ¿no vale? Mm, mira a ver, Gara, si puedes hacer eso. Me tienes como orador. Mm, mm, mm. Pero ¿y por qué? Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, qué clase hoy. Vamos allá. Ahora sí. Oh, Dios mío. Oye, voy a tener que poner la cámara para que me veáis sudar, porque hoy es la clase de las incidencias técnicas. Vale, cuestiones. Tenemos ya claro contrato menor, ¿vale? Duración del contrato menor, tenemos la duración del año y no puede ser objeto de prórroga, ¿vale? La duración, yo puedo hacer un contrato de limpieza eh, de 1 año prorrogable por 4 años más. ¿Cuál es la duración del contrato de limpieza? Vale. Y puedo hacerlo por 4, prorrogable por 4 años. Vale, los 5 años
son incluyendo las prórrogas, ¿vale? Es importante ahora que vemos un año para el contrato menor y no puede ser objeto de prórroga, ¿vale? Esto ha cambiado ahora recientemente por unos motivos, ¿vale? Los contratos de servicios complementarios de un contrato menor de obra podrán tramitarse también como contratos menores, aun cuando su duración exceda del año y ésta no exceda los 30 meses y el exceso venga justificado por la duración del periodo de garantías del contrato de obra principal y trabajos relacionados con la liquidación del contrato principal. Vale. Esto que acabo de leer, que parece chino mandarín, lo que viene a decir es, nosotros tenemos un contrato de obra, ¿vale? En el contrato de obra, a ver, pongo aquí, vale. En el contrato de obra existe una cosa que se llama la dirección facultativa, es decir, tiene que haber una persona que es la que se encarga de realizar la obra y una persona que va a controlar que esa obra se ajusta a la realidad de los planos, ¿vale? Un poco un supervisor y un obrero, ¿vale? Por así pensarlo fríamente. Lo normal siempre ha sido que la administración, que al final es la responsable de los contratos y la que vela porque los contratos lleguen a buen puerto, lo normal siempre ha sido que sea la administración. Lo que pasa es que la administración se ha inventado una fórmula en la cual eso también, esa responsabilidad de que la obra llegue a buen puerto, la ha delegado a ese responsable, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros podemos sacar un contrato de obras menor, ¿no? Sí. Bien, de 40.000, ¿verdad? El importe y la duración es lo que te va a delimitar el contrato menor. Sí. Ahora, la teoría, que es la que más o menos tenemos que tener clara, es que cuando veamos los procedimientos de adjudicación, veremos el abierto y el restringido son los ordinarios. ¿Qué quiere decir? Que el contrato menor se usa para alguna eventualidad. Si tú tienes posibilidad de planificar la contratación, tú usas un procedimiento ordinario de contratación porque no estaría justificado el salirte de ahí. Entonces, el menor es como de forma excepcional, tenemos que hacer un gasto puntual concreto, no va a ser más de un año y es menos de 40.000, pues por ejemplo, venir a pintar un edificio. Pues vienen, lo pintan y se van. Vale. Pues ahora, ese contrato de obras que se va a hacer va a llevar aparejado esa dirección facultativa que se llama, ¿vale? Esa dirección facultativa es un contrato que también sacaremos, un contrato de servicio que puede ir conjuntamente con ese contrato de obra. ¿Qué pasaba? Que a lo mejor la obra duraba un año, porque ¿qué vemos? Vemos que el contrato menor de obra, ¿cuánto puede durar? El contrato menor de obra dura un año, un año. Lo que quería explicar es, lo que quería explicar es, si nosotros tenemos un contrato de obras de un año, ¿vale? Y nosotros hacemos este contrato de un responsable que se encarga de la obra por un año, que es lo máximo que podemos, cuando llega el momento en el que se acaba la obra, se acaba el contrato del responsable, ¿vale? Y en las obras hay un procedimiento después de la obra que es ese que habla de la duración, el periodo de garantías y la liquidación del contrato. Es decir, hay un proceso al final por el cual se entrega la obra a la administración, se hace valoraciones, ¿vale? Se hace un acta de recepción, todo ese tipo de cuestiones a la empresa que hace la obra, le da igual, es decir, en el momento en el que te entrego la obra, ahí queda, pero si hay una persona que es responsable de esa obra, pues va a poder extenderse ese contrato hasta un máximo de 30 meses, ¿vale? Esto fue un real decreto de mejoras de la edificación, la construcción y no sé qué, ¿vale? No creo que lleguemos a esta profundidad, ¿vale? Pero lo que sí, 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 de ahora en adelante,
Lo del contrato menor por un año, no prorrogable, eso ya es fijado, ¿vale? Y las cuantías. Asimismo, se requerirá aprobación del gasto, eso es parte de la fase del gasto que ya hemos visto, y la incorporación de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos necesarios. En el contrato de menor de obras, además, se debe añadir un presupuesto de obra, sin perjuicio de que también deba existir el proyecto de obra, ¿vale? Cuestión importante, además de eso, será necesario un informe de la oficina de supervisión cuando la obra afecte o cuando la actividad que se va a realizar afecte a la estructura, a la estabilidad, a la seguridad o la estanqueidad de la obra, ¿vale? Eso es una cuestión que lo vamos a ver más adelante con los importes, pero es importante que ya vayamos viendo que siempre que veamos en algún sitio afecta estabilidad, seguridad, estanqueidad de la obra, hace falta un informe de oficina de supervisión. No será necesaria en aquellos contratos cuyo pago se verifica a través del sistema de anticipo de caja fija u otro similar para realizar pagos de contratos menores siempre y cuando el valor estimado del contrato no exceda los 5.000, ¿vale? Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4. Esto es, en la plataforma de contratación, en el perfil del contratante. Se publicará una relación de los contratos menores al menos trimestralmente, te dice ahí. ¿Vale? Parte importante, nos dice que existe un sistema de pagos menores. Lo dejamos ahí. Nos tiene que sonar. Nos habla de, siempre que el valor estimado del contrato no exceda los 5.000 euros, existe un sistema aparte por el que se puede abonar y no sacar estas cosas por aquí. ¿Vale? Con que nos suene me vale, porque cuando estemos tratando el tema de la gestión financiera, entraremos en esos sistemas de pago, ¿vale? La publicación, mira, está aquí, en el artículo 64. La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos trimestralmente. La información a publicar para este tipo de contratos será al menos de su duración, el objeto, el importe de la adjudicación, incluido el IVA, y la identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por identidad. Quedan exceptuados de publicación a aquellos que se refiere al artículo anterior, que sean contratos de valor estimado inferior a 5.000 euros y se use como sistema de pago el sistema de pagos menores o se llama sistema de anticipo de caja fija en la mayoría de los organismos. ¿Vale? Vale. Saber que existe ese sistema de anticipos de caja fija. Siempre que vemos los menores hay que verlo relacionado, ¿vale? Contratos menores, hay una disposición adicional 54 que se llama, en la 54 de la ley de contratos y nos dice, atendiendo a la singular naturaleza de la actividad, como excepción al límite previsto en el 118, tendrán en todo caso la consideración de contratos menores los contratos de suministros o servicios de valor estimado o inferior a 50.000 euros que celebren los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia y Tecnología. No tenemos que saber quiénes son, pero en principio siempre universidades, centros de investigación, todo ese tipo de cuestiones. Y nos dice siempre que no vayan destinados a servicios generales y de infraestructura del órgano de contratación. ¿Vale? Bien, vale. Me voy a quedar solo con la parte del contrato menor y creo que es provechoso que hagamos un breve receso para ver la parte de lo del supuesto de la universidad. Está bien que no lo hayamos trabajado, pero la idea es trabajarlo ahora. Y tenéis que participar porque si no nos volvemos otra vez a los contratos. ¿Vale? Deciros que la Universidad de La Laguna, la universidad que está aquí radicada en Tenerife, ha hecho un examen de C1, ¿vale? De C1. En ese examen de C1, en la parte, voy a dejar otra vez cargando esto un poquito. En ese examen de C1, en la parte general, se hicieron dos exámenes, la parte de los test y la parte de los supuestos prácticos.
¿vale? La parte de los supuestos prácticos, entró un supuesto práctico que era de procedimiento administrativo. Con lo cual, habiendo nosotros finalizado, porque entiendo que ya todos somos especialistas en procedimiento administrativo, habiendo finalizado la parte de procedimiento administrativo, eh, nos queda responder las preguntas. Entonces, tenemos boli por ahí, lápiz. Si os pongo así el supuesto, a ver si os pongo, podemos llegar desde el mismo ordenador. Lo tenemos subido. A ver, aquí en la parte nuestra, si nos vamos a exámenes, aquí pone supuesto administrativo. ¿Lo vemos? De todas formas, si no, os lo pongo aquí en primera plana. ¿Sí? ¿Vale? Subo un poquito. ¿Lo vemos? Vale, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Qué empezamos? ¿Alguien me echa una mano y lo lee? ¿Y se va parando en las cuestiones interesantes? Vale, ¿qué ves interesante de ese párrafo? Vale, 13 de abril del 25. Vale, nos lo anotamos, 13 de abril del 25. Vale, ¿y qué pasó? Vale, Miguel es estudiante de Derecho y considera que tiene muy claros los derechos que le asisten. A su juicio, la ULL le debe de indemnizar por los daños de su vehículo y va presencialmente, bolígrafo y papel en mano, para poner la solicitud de iniciación del procedimiento de responsabilidad patrimonial ante la administradora de la residencia. La administradora le recibe y le advierte que debe presentar la solicitud por sede electrónica en un plazo de 20 días desde que se le requiera. No obstante, le recoge la solicitud. Vamos a ver qué aparece por aquí. Aquí en principio el supuesto práctico nos habla y nos dice, eh, ¿tiene derecho a ser indemnizado por los daños ocasionados en el vehículo? ¿Qué entenderíamos nosotros aquí de las opciones que hay? Dentro de lo que conocemos de responsabilidad patrimonial, ¿vale? Que os extenderé algunas pinceladas, pero en principio, ya con lo que más o menos tenemos claro, podemos valorar. ¿Qué creemos? Vale, ¿y los demás? La A, ¿qué más creemos? Vale, cuestiones importantes.
Ponerme la cámara para, sí, poder calar más en la parte de las cuestiones importantes de la responsabilidad patrimonial. Nosotros nos han quitado el tema de la responsabilidad patrimonial dentro de nuestro temario. Ahora bien, conociéndome por dónde van los tiros, que la gente a veces se sale un poquito del tiesto, vamos a ver pinceladas. Por eso me gusta verlo aquí con este mismo supuesto. Entonces, tenemos un procedimiento de responsabilidad patrimonial. Veíamos que en la Constitución nos dice: las administraciones públicas deberán indemnizar a los interesados, ¿vale? Cuando estos no tengan el deber jurídico de soportar, ¿verdad? Dice algo así. Cuando no tengan el deber jurídico de soportar. ¿Esto nos suena? ¿Vale? Nos dice, por el funcionamiento anómalo de las administraciones, ¿vale? Salvo casos de fuerza mayor o casos en los que el estado de la ciencia no lo hubiese podido prever, ¿vale? Quiere decir, pues, poder llegar a librarse del asunto si en el momento se consideraba un material seguro y la ciencia era imposible, por mucha investigación que se hiciese, de prever que ese material ocasionaba trastornos de irritación en la piel, ¿vale? Entonces, esos son los supuestos. Ahora bien, mm, si nos centramos en eso, ¿existe algún principio por el cual se puede determinar que la causa de fuerza mayor puede ser parte de esta solución, ¿no? Porque nos dice, en todo caso, ya que el árbol que causó desperfecto está ubicado en el terreno que pertenece a la Universidad de Laguna, o podría no tener derecho si los vientos lo han causado, eh, que los vientos que lo han causado fueran calificados de excepcionales y se determine que existía una causa de fuerza mayor y que la ULL tenía correctamente el mantenimiento de dicho árbol. Si nos ponemos a escoger entre las dos, la de arriba es demasiado restrictiva, que por eso quería tratar preguntas sin tener del todo claro las soluciones. Si nosotros vemos la de arriba, nos tiene que chirriar, porque sí, en todo caso, eso hay que tenerlo clarísimo, 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 ¿vale? Porque el hecho de tener un daño dentro de una dependencia no implica que tengas que ver, ¿vale? Hay tres, os lo digo para que lo notéis, tres cuestiones relativas a la indemnización, ¿vale? La primera es que tiene que ser un daño real y efectivo. No vale daño figurado. Yo estas cosas ya las he dicho, pero los digo de todas formas. No puede ser un daño figurado, no puede ser un daño futuro, no puede ser un daño imaginario. Tiene que ser un daño efectivo, ¿vale? Ahora bien, hay una cosa que se llama el lucro cesante, que es el no haber obtenido un dinero por causa de algún hecho. Eso se considera daño real y efectivo, ¿vale? Si yo todos los días facturo 5.000 euros con mi coche porque soy taxista y por culpa del árbol yo no puedo ejercer de taxista, tengo un daño real y efectivo, ¿vale? Segundo, el daño tiene que ser valorable económicamente, ¿vale? Si bien no es requisito indispensable para iniciar el procedimiento de responsabilidad patrimonial, pero el daño tiene que llegar en algún momento a ser valorable económicamente, ¿vale? Y luego tiene que haber una relación directa con el servicio. ¿Qué quiere decir? El árbol tiene que, en este caso el árbol es un poco más complicado de ver, pero el árbol, como es de la universidad, lo puso ahí la universidad y es un elemento decorativo de la universidad, tiene una relación directa con la universidad. Ahora bien, si yo tengo un coche aparcado y cae un meteorito, ¿creemos que es relación directa con el servicio de la universidad? ¿Cae un meteorito sobre mi coche aparcado en la universidad? Eso no es una relación directa con la universidad, ¿vale? Sin embargo, el árbol que puso la universidad, sí. Si en la universidad el árbol no se iba a caer nunca y ha sido por una cosa excepcional de que el viento ha arrancado los árboles, que eso era imposible de prever, entonces se supone que sí, ¿vale? Entonces, como el de abajo es más ambiguo, podría tener derecho si los vientos se calificaran de excepcionales y concurriera la causa de fuerza mayor, pues entonces sería la correcta. ¿Vale?
entendemos las cosas. Vale, el procedimiento de responsabilidad patrimonial, una vez iniciado, ¿vale? Caduca a los 6 meses. El plazo para iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial, el plazo para iniciar un procedimiento patrimonial es de 1 año. Desde 1 año desde el hecho, ¿vale? Desde 1 año desde el hecho. O en el caso de que sean daños físicos, como tiene que ser, para que lo entendamos, como tiene que ser valorable económicamente y un daño físico no se puede valorar económicamente en el momento en el que se produce el hecho. Si yo estoy caminando y me cae un árbol, ¿vale? Yo estoy en urgencia. Ahora, en urgencia no me saben decir qué valoración económica tiene lo que me ha pasado. Entonces, a mí me van a tratar en urgencia. Me van a decir que tengo las piernas rotas. Voy a ir a rehabilitación. Ahí van a haber médicos, van a haber rehabilitadores, va a haber maquinaria. Voy a usar días de rehabilitación, un hospital, electroterapia, todo ese tipo de cuestiones. Y en el momento que me recupere, tengo una valoración económica de lo que ha sucedido, ¿vale? Sin tener en cuenta los daños morales, que eso también se incluye en esa valoración económica. Pero cuando yo ya estoy recuperado, tengo la valoración económica. Ya sé qué me ha costado o qué ha costado al Estado eso. Entonces ya puedo reclamar. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nunca te llegas a recuperar? ¿Qué entendemos? ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos esa reclamación? Si nunca, o sea, si me quedo inválido, lo que dice Gara. Cuando se determine el alcance de la secuela. Es decir, llega un momento que después de tanta rehabilitación, te ven y dicen, vale, usted ya caminar no va a volver a caminar. Y ya todo lo que nosotros hemos podido hacer ya está hecho. Pues entonces hay unas tablas de valoración que se usan, sobre todo en el tema de seguros y todo eso, que son unas tablas de valoración que parecen más una charcutería, que te dice una pierna 15.000 euros, dos piernas 30.000 euros, ¿vale? Ese tipo de tablas es la que se usa para determinar el alcance económico de la secuela. Ese dinero servirá pues, para adaptar la vivienda, para cualquier cosa, ¿vale? Pero entonces es importante, tenemos 1 año desde el hecho o desde la determinación de las secuelas en el caso de trastornos físicos o psíquicos. Sabiendo que tenemos eso, ¿cuál es el último día de plazo para reclamar por los daños del coche? Os pongo esto de nuevo por si acaso. El B nos dice Gara, 13 de abril y 1 año, ¿vale? 13 nos dice José, ¿vale? ¿Se anima alguien más? ¿No? Esta ya deberíamos saberla contestar todos, 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 todos. Porque estamos hablando de un tema de plazos. Esto es vital que lo contestemos, ¿vale? Entonces deberíamos tener ya 11 respuestas en el chat. A ver, somos 11. Bueno, si me quito yo 10. Tendríamos que tener 10 respuestas en el chat porque es una forma de valoración de los plazos. Pongo la cámara para ser bastante más serio. Importante, nos va a entrar esto en el examen. Es decir, ya no es que estemos valorando si entra o no entra. El procedimiento administrativo y un tema de plazo nos entra en el examen. Ya podemos ponernos a hacer ejercicios de estos, ¿vale? Ya podemos hacer ejercicios de estos un montones, porque esto entra en el examen, ¿vale? Importantísimo, ¿vale? ¿Lo tenemos claro? Sí, 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 vale. Vale, pues entonces, 1 año, alguien me dice a viva voz cómo se computan los plazos cuando es superior a días.
El plazo se computará de fecha a fecha, iniciándose el día siguiente. Es decir, lo que habíamos visto. Si tenemos el 13 de abril de 2025, ¿cuál es el primer día para iniciar? Si tiene un año, pero ¿a partir de qué día puede hacerlo? Si el suceso fue el 13, el 14, ¿vale? Y a efectos de plazo, que es esa parte que luego explayé un poquito más, a efectos de plazo, se computará de fecha a fecha. Con lo cual, el plazo que tiene es el 13, la A, ¿vale? El 13. Aquí, si nos fijamos, la forma de confundir es lo de mm, entendiendo que el cómputo es como los días, cuando es los días, que es a partir del día siguiente y se cuentan los días. Entonces, si contamos un año a partir del día siguiente, pues tenemos hasta el 12, porque hasta el 13 haría un año y un día. Y luego dice el último en octubre, que entiendo que serán 6 meses después, ¿no? Abril, mayo, junio, julio. Sí, 6 meses después, ¿vale? Esa es la confusión que buscaba. En principio es un año, ¿vale? De conformidad con el procedimiento administrativo, fue correcto admitir que Miguel presentase la reclamación presencialmente, ¿vale? Aquí os tengo que decir una cosa. ¿Quiénes son los obligados a relacionarse electrónicamente? ¿Quién le suena? ¿Jurídica? ¿Súper? Cole, ¿vale? Representantes de los que sí sean colegiados, ¿verdad? Entidades sin personalidad jurídica, todos esos que acabamos de citar. Y habían otros. ¿Cuáles otros? Otros, vale, bien, vale, pero eso ¿cómo se estipulaba? Correcto, que son los opositores que se han establecido como reglamentariamente obligados a relacionarse electrónicamente. Pues para este supuesto, os adelanto que la Universidad de La Laguna establece que los alumnos, por sus condiciones técnicas y todo eso, son obligados a relacionarse electrónicamente. Conociendo este dato, ya podemos hablar un poquito mejor sobre la pregunta. ¿Fue correcto admitir que Miguel presentase la reclamación presencialmente? ¿Qué creemos? ¿No? Me parece muy bien. Vale. A veces no es tanto el acertar con la pregunta, sino descartar correctamente las otras, ¿vale? Al final en el tipo T, la única ventaja que tenemos es que tenemos una que es y tres que no son. Podemos acertar porque no sabemos la que es o podemos acertar porque sabemos las que no son, ¿vale? Cualquiera de las dos cosas nos va a dar la solución correcta. Ahora bien, esto es un tema que para tratar en el examen, ¿vale? Ahora lo que nos toca es estudiar todo lo que podamos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el tema? Voy a extrapolarlo a la representación. ¿Qué pasa si alguien no acredita la representación? Que te piden que subsanes, ¿verdad? Pues en el caso de un obligado a relacionarse electrónicamente, funciona igual, además no lo dice, ¿vale? Que no se tendrá. Además, hay un artículo que habla exactamente de cuál de los procedimientos se tendrá por el que inicia, ¿vale? Porque ahora vamos a tener dos solicitudes de inicio en fechas distintas, ¿verdad? En principio lo que tenemos que ver, a ver que la lea yo, fue correcto admitir,
Sí, ha establecido la posibilidad, no es conforme a derecho presentar la solicitud presencialmente, pero la ULL debe requerirle para que subsane a través de su presentación electrónica. Importante, no recoger, no recoger algo, ¿vale? Es inadmitir, ¿vale? Y eso sí está tasado. Está tasado cuáles son las causas de inadmisión. Esas son las que podemos usar para no recoger algo. Pero no podemos decir, no, como usted es representante, no se lo recojo. No, se recoge y luego se subsana. Concretamente este, sí. No tengo claro si vosotros tenéis que hacerle el requerimiento. No tengo claro. Claro, yo no te puedo mandar esto a tal sitio porque tú eres obligado a relacionarte electrónicamente, porque tú eres la que va a hacer el control de validez con el ciudadano. Es decir, tú eres la que va a mandar los documentos con peso jurídico porque has visto los originales, porque los certificas y todo eso. Entonces, posiblemente seas tú la que tenga que decirle al interesado, mire, usted tiene que hacerlo electrónicamente porque, ¿sabes? Hacer una resolución diciendo, no se puede continuar con el procedimiento porque es usted obligado electrónicamente. ¿Vale? Ahí miraré el artículo concreto para el tema de los obligados, porque hay uno en la práctica de la notificación y sé que hay uno en la parte de cuando consideramos el procedimiento. ¿Vale? Entonces, ¿en qué fecha se debe, mira, justo, ¿en qué fecha se debe considerar presentada la reclamación que inicia el procedimiento de responsabilidad patrimonial? ¿En qué fecha se debe considerar presentada? Vámonos otra vez al supuesto, ¿vale? Vamos a abrirlo, que no me sé yo cuál era. Mm, sí, nos dice estudiante de derecho. Vale, él lo presenta por registro el día 13 de abril, ¿verdad? El 13 de abril. Se le advierte que debe presentar la solicitud por sede electrónico en un plazo de 20 días desde que se le requiere. No obstante, recoge la solicitud el día 21 de abril. La ULL le requiere por notificación la subsanación mediante la presentación electrónica. Y él, vamos a ver si él lo hizo. Eh, eh, vale, él lo hace el 19 de octubre, ¿no? No, perdón. Se espera hasta el 19 de mayo, que es cuando hace la solicitud electrónica. 19 de mayo hace la solicitud electrónica. Con lo cual nos dice que cuál es la opción. Voy a leer las respuestillas vuestras. La A, la B, la A, 13 de abril. ¿Por qué creemos que es la A? La A, que es cuando él hace la primera solicitud, la A presencial, ¿no? Consideramos como primera solicitud la que él hace presencial. ¿A alguien le suena esto de haberlo visto? Sí. A ver si encuentro el artículo concreto. Exacto. Si es obligatorio, si es obligado a relacionarse electrónicamente, se tendrá como, esto lo digo un poco de cabeza, pero dice si es obligado a relacionarse electrónicamente, se tendrá como fecha de presentación, ¿vale? La fecha en la que hace la subsanación electrónica, ¿vale? En principio es ahí.
Nos dice, es correcto por parte de la ULL solicitar a Miguel, además de la subsanación de la solicitud, una mejora voluntaria. Vamos a ver dónde aparecía esto. A ver, aparece. Positivo, aquí. Nos aparece lo de la mejora voluntaria por aquí. En fecha 21 se le requiere por notificación a Miguel la subsanación de su solicitud mediante la presentación en sede electrónica. En la notificación además le indican algunas mejoras que podrá incorporar en su solicitud y que serían voluntarias. ¿Eso es correcto? ¿Sí? ¿No? ¿Qué dije? Vamos. Vale. Sí, ya entiendo lo que me comenta. Vale, vemos las respuestas. Sí, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntaria de los términos de aquella. De este hecho, se levantará acta suncita que se incorporará al procedimiento. No, no cabe la mejora de la solicitud en este tipo de procedimientos de responsabilidad patrimonial, sí y sin ser necesario hacerlo constar en el procedimiento. Las mejoras solo están previstas para los procedimientos selectivos de concurrencia competitiva. ¿De aquí descartamos algo? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? Vale. Vale, sí, y sin ser necesario hacerlo constar. Vale, esa la descartamos. José descarta la B. A ver, espera, ¿qué? Sí, la B. La B no cabe memoria en este tipo de procedimientos. Vale, y la C, la D, perdón, las mejoras solo están previstas en los procedimientos selectivos de concurrencia competitiva. ¿Nos dice algo? ¿Dónde nos habla concretamente sobre no se puede hacer en los procesos selectivos o de concurrencia competitiva? ¿No nos suena a nada que hable la ley en ningún aspecto sobre los procedimientos de concurrencia competitiva? Correctísimo, correctísimo. Los plazos, esa ampliación, te decía que no se podía hacer en los procesos de concurrencia competitiva o en las oposiciones, ¿vale? Importante, pues eso está ahí para dudar sobre eso, porque es donde habla de los procesos selectivos. No habla de la mejora voluntaria de la solicitud, que si no me equivoco la tenemos por el artículo 68. Entonces, lo que nos queda, que en los procedimientos iniciados, el órgano competente podrá recabar el solicitante la modificación o mejora voluntaria de la solicitud. Ujú. Concretamente, esto, es que si no me equivoco, es lo que pone literal el artículo, ¿vale? Artículo 68 nos habla subsanación, además se llama así, subsanación o mejora voluntaria de la solicitud, ¿vale? Quiere decir que cuando adolezca un vicio que es esencial, ¿vale? Cuando quizás no vicio para no confundirlo con el 47 y 48, ¿vale? Con la nulidad y con la anulabilidad. Pero cuando la solicitud carezca de uno de los requisitos fundamentales, ¿vale? Habrá que subsanar. Sin embargo, si el órgano entiende que hay algún procedimiento, alguna cuestión que se podía añadir por el interesado y que facilitaría llegar a un buen término, pues puede, por iniciativa propia, solicitar la mejora voluntaria de la solicitud. ¿Quiere decir que si el interesado no hace nada, se le tendrá por desistido? No. ¿En qué caso el interesado, si no hace nada, se tendrá por desistido en el trámite? Cuando deba subsanar y no subsane, esa subsanación inicial, ¿vale? Se le tendrá por decaído, ¿vale? ¿Es correcto el plazo indicado a Miguel por parte de la administradora de la residencia? Creo que si no me equivoco es el plazo para ver,
Lectura. A ver, 20 días. Vale. Debe presentar solicitud por sede electrónico en un plazo de 20 días. ¿Vale? Le dice que para esa subsanación es 20 días. ¿Vale? 20 días. Y nos dice, si no, el plazo que se le debía indicar es de 10 días, que podrá ser ampliado prudencialmente hasta 5 días a petición del interesado o iniciativa del órgano de contratación cuando aporte los documentos que presenten dificultades especiales. No, la administradora se ha equivocado, sería solo una mejora voluntaria y esta no está obligado a subsanar ningún plazo, o no, el plazo es de 5 días. A ver, la verdad que es como bastante específico, ¿no? El examen como tal no está difícil. Es decir, si no te sabes la pregunta, las respuestas erróneas están mal hechas. O sea, no están para confundir. Porque el plazo de sí y no es como complicado. Y luego, si vemos esto de lo de los 10 días ampliado prudencialmente, cuando haya dificultad para obtener el documento, pues toda esta retahíla, pues es más lógica que sea, ¿no? Si Miguel no presentase electrónicamente en la solicitud, en el plazo, ¿qué sucedería? ¿Qué creemos que pueda suceder? ¿Qué creemos? ¿Sí? Bien, vale. Me alegra que más o menos hay algunas cosas que quedaron como más fijadas, ¿no? Vale. Tenemos ya claro, por lo que veo, derechos, ¿verdad? O la prescripción o la cancelación o el desistimiento del trámite concreto. ¿Y qué derechos se pueden renunciar? ¿Qué derechos se pueden renunciar? Venga, para irme ya con la alegría. A ver, ¿Ani se lo sabe? Los derechos renunciables, ¿no? ¿Nadie? ¿No? ¿No? No veo en el chat nada, ¿no? No. Bueno, si no lo dejo así y vamos viendo. El de la vida no. Bien, es eso lo que quería decir. Todos aquellos que no estén prohibidos por el ordenamiento jurídico, ¿vale? Se pueden renunciar a los derechos salvo que estén prohibidos o que esté prohibido su rechazo por el ordenamiento jurídico, como el que usamos de ejemplo, que era el de la vida, ¿vale? ¿Está obligado Miguel a relacionarse electrónicamente con la ULL? En principio, este no lo podemos saltar porque es la parte que os hablaba, ¿no? Pero si lo leemos, no, sí, porque así está determinado para cualquier persona física, eso es erróneo, ¿verdad? Sí, pero en caso de que pueda ser una excepción por tratarse de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, no existen excepciones por procedimiento, ¿vale? Y sí, porque la ULL puede reglamentariamente, como cualquier administración pública, establecer obligación de relacionarse por medios electrónicos, dada su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, ¿vale? Correctísimo. ¿Es correcta la interpretación de Miguel al entender desestimada su solicitud de indemnización el día 19 de octubre? Primero, sentido del silencio. ¿Cuál es el sentido del silencio ordinario? Ordinario, positivo. Perfecto. Vale. Dentro de los que dice que se entenderá desestimado, ¿qué hay? Dentro del listado que nos dice cuáles son desestimatorios. Los que afectan el derecho de petición del artículo 29 de la Constitución. ¿Qué más? ¿Qué más? La resolución de los recursos, ¿verdad?
que otorguen facultades del dominio público, los que puedan lesionar el medio ambiente, ¿correcto? ¿Qué más? Estos son los que nos tenemos que aprender. Esto es importante. Si no me equivoco, artículo 24, puede ser, ¿no? 24, 23, sentido del silencio. Ahí quería llegar, la responsabilidad patrimonial. Además, en ese, eso de la responsabilidad patrimonial, si no me equivoco, también nos habla de la revisión de oficio, que como ya sabemos lo que es, también tenemos que añadirlo a nuestro repertorio mental, que la revisión de oficio también es desestimatoria. Vale. Entonces nos dice que Miguel entiende desestimada su solicitud, eso es correcto, en el caso de que se cumpla el plazo máximo, ¿no? Entonces, él la entendió desestimada, por lo que pone aquí, el día 19 de octubre. ¿No? El día 19 de octubre. Aún no ha tenido respuesta y la entiende desestimada. Si él lo presentó el día 19 de mayo, ¿cuánto ha pasado hasta el 19 de octubre? ¿Cuánto ha pasado? Vale. Lo dije justo antes para refrescarlo para este momento. Vale, son 6 meses. Entonces, él a los 5 meses entiende que está desestimada su solicitud. ¿Eso sería correcto? No, y tenemos dentro de las no, tenemos que deberá esperar a que transcurran 6 meses para que pueda entender que efectivamente la resolución es contraria a la indemnización. Habrá de esperar tal como mínimo para que pueda entender que efectivamente la resolución es contraria a la indemnización y habrá de esperar hasta enero. ¿Hasta cuándo tiene que esperar? Hasta noviembre, ¿no? Vale. ¿Es admisible el recurso interpuesto por Miguel? Vamos a ver qué recurso interpone. Entiende que es desestimada, entonces le pide dinero prestado a su padre para llevar a reparar el coche. Contra la desestimación, Miguel entiende que se ha producido, quiere interponer un recurso potestativo de reposición y lo interpone el mismo 19 de octubre, que se inadmite a trámite. ¿Es correcto? Pues aparentemente, en el momento en el que lo hace, no existe acto susceptible de recurso, solo será inadmisible si lo presenta en cualquier momento a partir del día siguiente en aquel que se produzca el acto presunto. No, para hacerlo tendría que esperar hasta el día siguiente, es decir, hasta el 20 de octubre. Hombre, nosotros ya hicimos el análisis, ¿verdad? Ya hicimos el análisis y determinamos que el plazo era ese que estamos hablando, de noviembre del 25, ¿vale? Vale, esto me lo salto. Vale, en relación con el recurso interpuesto, ¿cómo se entendería un segundo silencio administrativo sobre la solicitud de indemnización? ¿Qué creemos? El segundo sentido del silencio. A ver, Sofía, que me interesa. Vale. Mm, vale. Vale. Como lo vi, dije, esto voy a meterlo porque seguro que está apartado. Yo a veces me hago una anotación de cuando vamos en clase y veo que no hay demasiado feedback. Y digo, vale, esto en algún momento hay que volver a meterlo o algo de eso. Entonces, ¿es correcto? Sí, sí. Por eso uso muchas veces que Patricia tenía la cámara, Lavinia a veces tiene la cámara. Ahí uso yo para echar un vistazo a ver si realmente estamos aquí puestos, ¿vale? Entonces, sentido del silencio, positivo. ¿Puede un procedimiento que se establece, ¿vale? Para cualquier cuestión, decir que es desestimatorio? Sí. Lo que nos dice el sentido estimatorio es que es
por defecto, si no se dice nada, bueno, lo hago en oscuridad. Si no se dice nada, el procedimiento es o sea, es estimatorio, ¿vale? Entonces, si se establece un procedimiento normal de manera desestimatoria, se recurre un recurso de alzada, ¿vale? Ese recurso no nos hacen caso, con lo cual acumulamos dos sentidos del silencio. El segundo sentido del silencio es estimatorio, ¿vale? Ahora, siempre, siempre, siempre que sea desestimatorio, no porque lo ponga el procedimiento, sino porque es de las causas tasadas por la cual no se puede obtener un sentido del silencio estimatorio, pues entonces esa segunda regla que habíamos visto del menos por menos es más, no funciona. Sigue siendo desestimatorio, ¿vale? Es importantísimo esto que lo tengamos claro. Con lo cual, si un procedimiento que tenga que ver con el derecho de petición es desestimatorio, presentamos un recurso, no nos hacen caso, ese recurso seguirá siendo desestimatorio, ¿vale? Igual en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, en la revisión de oficio, en todos esos casos. Eso es importantísimo saber. Vale, ¿a partir de qué fecha es admisible el recurso de reposición? Aquí no quería entrar porque no quería ver los competentes dentro de la administración, ¿vale? Con lo cual por eso esa parte me la salté. Bien, bien, vale. ¿Cómo vemos de difícil el examen de procedimiento administrativo? En principio eran 15 preguntas, ¿vale? ¿Alguien lo ve difícil? ¿Lo ve fácil? ¿Algo de feedback? Está bien excepto la primera. Ah, lo de... Vale. Yo, vale, la cuestión importante de la primera. Os tengo que adelantar que no sé por qué, lo digo con el total respeto profesional del mundo, ¿vale? Pero yo creo que la persona que hizo este examen no ha tratado temas de responsabilidad patrimonial, ¿vale? Os adelanto que el COVID, que al principio se dudó si el estado actual de la ciencia podía prever el tema del COVID, la jurisprudencia, el entendimiento del sentimiento jurídico, dice que es indemnizable, que se dejen de tonterías. El COVID era indemnizable. Se rompe un árbol, es indemnizable. Es decir, ya tiene que venir la tormenta perfecta para que tú no tengas absolutamente responsabilidad sobre ese árbol, ¿vale? El árbol lo pusiste tú, lo estás manteniendo tú, pero si vienen vientos y se cae, eres responsable, ¿vale? Eso hay un montón de jurisprudencia que dice que eso es así. Entonces, a ver, a lo mejor quiso hacer un caso muy puntual, pero por ejemplo, tendría que haber especificado, viene un huracán categoría, no sé ni cuánto, alertamos a todo el mundo, el coche se queda ahí, el día antes se había hecho un mantenimiento y se había quitado todas las ramas secas, la palmera estaba en perfecto estado, ¿vale? Todo eso no lo tiene que decir para nosotros considerar que no hay responsabilidad patrimonial, ¿vale? Lo que pasa, que es lo que dice Davinia, el resto de las opciones eran malas. Entonces, la menos mala era esa, ¿vale? Pero realmente, en un procedimiento de responsabilidad patrimonial, difícilmente te libras, ¿vale? Difícilmente te libras, porque algo de responsabilidad siempre tiene. Porque al final, la justicia es más garante de los intereses particulares en estos aspectos porque no se defienden igual ante una administración. Si nosotros cogemos y denunciamos a la administración, no tenemos las mismas garantías de éxito, ¿vale? Entonces, eso lo comento para que no os preocupéis por la primera, que la primera era así un poco adrede. Vale. Cuestiones interesantes para ver. Eh, Vale, vale. Veo que hay algunos supuestos de la parte de la calificación del contrato, ¿vale?
Entonces, como veo todavía que no se están animando, voy a lanzarlo aquí. Vale. ¿Esto nos suena? Lo tenemos aquí, ¿vale? Aparece. Tenemos los test, ¿verdad? De la revisión, que es lo que dije, y hay un supuesto práctico de la parte de contrato, ¿vale? Aquí yo puedo ver que lo tiene hecho, está aquí, tiene hecho Naira, Patricia y Sara, ¿vale? Somos 11 y creo que somos ahora mismo, ups, a ver, sí, ahí. Somos ahora mismo la academia, creo que 27, ¿vale? Lo digo para intentar que hagamos un esfuercito, ¿vale? Yo estos supuestos intento corregirlos manualmente y voy a ir mandándoles las correcciones, ¿vale? Y la idea es que simplemente veamos cosas. Nos dice aquí, ¿alguien quiere leerlo? Y vamos apuntando cosas, nada más los 10 minutitos estos que nos quedan. No, no, nadie. Venga. Vale. Preguntas sobre esto. En un expediente de 2024 a 2025, ¿cuándo podemos tenerlo adjudicado? Los contratos se podrán formalizar. Nosotros en diciembre de 2023 podemos tener adjudicado el contrato, ¿vale? Es interesante saber hasta qué fase podemos llegar del gasto en un ejercicio anterior. Eso es muy importante, que es para que lo dije para que lo tengamos en cuenta. Entonces, aquí nos dice varias cuestiones. Primero, duración del contrato. ¿Duración del contrato supera el año? No. La duración del contrato no supera el año. ¿Y entonces por qué habla aquí de un procedimiento que no es el que ya conocemos, que es el contrato menor? ¿Por qué no podemos hacer un contrato menor? ¿Por qué? Vale, ¿y el contrato menor? Hasta ahí. Ya lo demás que lo pongan en el resto, ¿verdad? Vale. Entonces tenemos que el contrato menor, o sea, nos habla de 50, pero concretamente estaríamos hablando de la disposición adicional 54ª, que es del sector de la ciencia, que es la que nos puede llevar hasta los 50.000, ¿vale? Supongo que lo dice por eso. En principio, en la Consejería de Educación no se considera sector de la ciencia. En nuestro examen nos lo van a decir de una manera muy tanjante, es decir, te van a decir, esto es un centro científico puntero de todo, ¿vale? Porque al final nosotros no tenemos que saber si eso es sector de la ciencia o no. A efectos prácticos, universidades, organismos científicos canarios, eh,
tema de la SISI, por ejemplo, tema del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es estatal, ¿vale? Sector de la ciencia, pensemos más en universidades y todo eso, ¿vale? Donde se hace ciencia. Esto es administración pública, Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, una administración pública normal. Entonces, nuestro contrato menor puede llegar a 40.000 para obras, 15.000 para el resto, ¿vale? Entonces, vamos a tipificar. ¿Es un contrato administrativo o es privado? ¿Qué creemos? ¿Qué- ¿Y es típico o atípico? ¿Porque era 50-50 o por sí? ¿Y Noelia? Sí. Normalmente es cuando nos dicen contratos atípicos, ¿vale? Son los que no están estipulados dentro del artículo 13, si no me equivoco, ¿vale? El artículo 13 de la ley de contratos nos dice, son contratos típicos, el contrato de obras, de concesión de servicios, de suministros, servicios o mixtos, ¿vale? Esos son contratos típicos. Entonces, la cuestión es mirar si esto entra dentro de un contrato de suministro, un contrato de servicio, o estaríamos hablando de temas de propiedad intelectual. Es complicadísimo hacer los supuestos, ¿vale? Sobre todo, es complicadísimo redactar sin dar pistas, ¿vale? Aquí nos dice, debe garantizar la disponibilidad continua del servicio, ¿vale? ¿Qué creemos que nos están ofreciendo a través de esto? Este catálogo digital accesible por navegador web, un servicio. ¿Y dónde está la pista en que no es un suministro? ¿Dónde está la pista para que no es un suministro? Te dice, no debe desarrollar un software nuevo ni debe entregar bienes tangibles, ¿vale? Si desarrollara un software nuevo para nosotros, sería un servicio. Si entregara bienes tangibles, sería un suministro, ¿vale? En principio, el servicio es esto exactamente. Si nosotros contratamos Netflix, ¿vale? Es un servicio que nos están ofreciendo. Si pedimos que nos desarrollen algo a medida, es un servicio, siempre que es software, ¿vale? Cuando era hacer unas puertas a medida, era un suministro, ¿vale? Eso lo tenemos que tener claro, más o menos englobado. Entonces, tenemos que, punto número uno, evaluación del sujeto. Somos una administración pública, con lo cual somos sector público, sí. ¿Somos poder adjudicador o no somos poder adjudicador? Somos poder adjudicador, con lo cual estaremos afectados a el recurso especial en materia de contratación, en un montón de cuestiones más, ¿vale? Y somos administración pública, ¿vale? Con lo cual, como somos administración pública, podemos hacer contratos administrativos. ¿Cuáles eran los contratos privados que fueran, que se puedan confundir con contratos típicos, ¿vale? Hay una combinación que son contratos típicos, que son de obras, de servicios, de suministro y todo eso, pero que a pesar de que sean desarrollados por una administración pública, acaban siendo privados. ¿Esto no suena? ¿O vimos en esa excepción? Solo había unas excepciones sobre eso. Correctísimo, servicio financiero. Esos son contratos privados a pesar de que son servicios. Vale, y si queremos traer a Chayanne, espectáculos artísticos. Si nos fijamos, hace no mucho se hizo un contrato para la adquisición de unas obras de algún autor que estaban en propiedad privada para que pasara al patrimonio público. ¿Vale? Las cosas de patrimonio normalmente acaban siendo contratos privados, ¿vale? Normalmente no suelen ser contratos públicos, ¿vale? Entonces, esos son contratos privados, lo que afecte a espectáculos, obras, cosas de esas. Vale, ahí teníamos, sí, vale.
Esa excepción, no, en este caso tampoco sería una suscripción a base de datos, ¿vale? Esto viene orientado a, por ejemplo, se estila mucho en universidades el acceso a publicaciones, ¿vale? Esas publicaciones que conforman una base de datos, eso sería la base de datos. Estos serían servicios. Ese aspecto que tú acabas de leer, hay que entenderlo solo para efectos de lo que te estoy hablando. Un, un acceso a papers, a tesis, ¿vale? Hay publicaciones de revistas científicas que publican encerrado. Tú tienes que pagar el acceso a esas publicaciones científicas, ¿vale? Pues entonces todo eso sería la suscripción a revistas, bases de datos, ¿vale? ¿Lo podemos ver como revistas normales? Pues también como revistas normales, o a Lola o algo de eso, ¿vale? Esa suscripción a revistas. Ese artículo es muy, muy importante que lo tengamos clarísimo. ¿Por qué? Porque lo vamos a volver a ver en la parte de la fiscalización del gasto, que es una fase de control que se hace. ¿Vale? Estarán exentos de fiscalización previa, los contratos menores, siempre que estén estipulados así, la suscripción a revistas o bases de datos, aquellos que se abonen por anticipo de caja fija, ¿vale? Todo ese tipo de cuestiones la vamos a volver a ver. Con lo cual es importante que eso sí lo tengamos claro, sobre todo los que son privados así de ese estilo. Y luego nos dice, la disponibilidad continua del servicio afecta la consideración del contrato. ¿Qué creemos? Que nos dice que tiene que estar disponible. Sin interrupción. Debe garantizar disponibilidad continua del servicio. ¿Eso afectará al contrato? Sí, ¿no? Vale. Disponibilidad. Cuando nosotros veamos consideración del tipo del contrato, será que si por el hecho de haber dicho que tiene que haber una disponibilidad continua, va a ser diferente. Va a ser un servicio, un suministro. Por el hecho de tener una disponibilidad continua, deja de ser servicio. No, Netflix lo tenemos 24 horas, ¿verdad? Vale. ¿Cuál es la duración máxima del contrato actual y cuál es la duración máxima de este tipo de contrato? ¿Vale? Aquí si nos dicen este contrato que se celebra del 24 al 25, la duración del contrato será lo que estipula aquí, ¿vale? Si nosotros nos dicen, mira, lo pone aquí justo lo que voy a preguntar. En el pliego se incluye una cláusula que permite su prórroga por un curso más. ¿Eso está correcto? Vale. ¿Qué es la prórroga del contrato? ¿Qué entendemos como prórroga del contrato? ¿Sí? ¿Vale? Esa prolongación del contrato. Entonces, un contrato de eh, pintar el edificio, ¿hasta cuándo lo podemos prorrogar? Un, vale. Y Jefferson, por ejemplo, ¿qué dice sobre eso? Un contrato de pintar el edificio, ¿cuánto lo podemos prorrogar? A ver, Noelia, Sofía, a ver si me dice todo el mundo. 5, escucho 5, 5 años. Pintar el edificio. 5 años. Ver, Jefferson, Noelia, Sofía. 5. ¿Alguien más dice 5? Noelia, Sofía. Vale. ¿Y por qué dudas un año? Vale. ¿Y Sofía está por ahí? Sofía, Jacqueline, Calpana. Aira, Gara dijo 5. Vale. Importante. Ya última cosa que digo antes de cortar. ¿Alguien va a decir algo más, por si acaso? ¿No?
Importante. La prórroga de los contratos son los contratos de tracto sucesivo. ¿Qué significa tracto sucesivo? Contratos de extensión de un servicio a lo largo del tiempo. ¿Yo puedo prorrogar un contrato de venir a retirarme la basura? No, salvo que el contrato lo que diga es un contrato de servicio de retirada de basura durante 5 años, ¿vale? Si vamos a pintar el edificio, vendrán y la duración de la ejecución del contrato será la que tenga que durar, ¿vale? Pero cuando hablamos de duración de los contratos, estamos hablando de los contratos que se prestan de manera sucesiva en el tiempo, no de un contrato puntual que tenga una duración determinada concreta. Lo vimos con el puente. ¿Cuál es la duración máxima del contrato de obra? ¿Por qué no lo pone? Porque la obra es un objeto, la vamos a hacer, y cuál es la duración de la ejecución, que no es la duración del contrato. La duración de la ejecución podrán ser 400 años si estamos construyendo las pirámides de Egipto. ¿Vale? ¿Cuál es la duración de la pintura de la Torre Eiffel? Pues pueden estar 10 años pintándola, ¿vale? La cuestión es, ¿cuál es la duración del contrato de mantenimiento de la Torre Eiffel en pintura? Pues no podrá ser superior a 5 años. ¿Entendemos la diferencia entre la duración de la ejecución del contrato, porque es una cosa que estamos haciendo, o un servicio que se presta de manera continua? Un contrato de suministro que tenga duración. Vale. Un contrato, un contrato de suministro, ¿vale? Lo que nos dice es que el contrato, lo que nosotros firmamos es que nos van a estar entregando bolígrafos durante un año, ¿vale? Eso es un contrato de suministro. O que durante un año vamos a poder comprar los bolígrafos a un precio unitario, que puede ser 10 céntimos el bolígrafo, ¿vale? Esos son contratos que se llaman de tracto sucesivo. Ahora bien, un contrato que no sea de tracto sucesivo es un contrato de compra de un boli. Eso es un contrato que no es de tracto sucesivo. Vamos a hacer una compra y nosotros tenemos un plazo para la entrega. ¿Podemos estipular que el plazo de entrega sea dentro de 10 años? Pues sí, no tiene por qué. Lo que nos está limitando la duración de los contratos es del contrato que mantenemos vivo durante toda su duración. A ver, alguien que me diga si entendió algo. A ver, Noelia, Davinia, Pía, Pana, Naira. ¿No? Nada. No. En lo de pintar. En lo de pintar tenemos dos tipos de contrato, ¿no? Tenemos un contrato para pintar nuestro edificio, que será un contrato por el cual vamos a adjudicar una pintura, ¿vale? Al edificio. Vamos a adjudicar a una empresa que venga y haga una pintura en el edificio. Y ese contrato tendrá una duración de ejecución, ¿vale? Donde yo quiero incidir es que no es lo mismo la duración del contrato que la duración de la ejecución del contrato, ¿vale? Si nosotros venimos a pintar el edificio, venimos y pintamos, ¿vale? Pero el contrato empieza y acaba con la pintura del edificio, ¿vale? Cuando nos dicen que los contratos de servicio no podrán ser de una duración superior a 5 años, no significa que no podamos hacer una pintura que nos vaya a llevar 10 o que nos vaya a llevar 6 años. Lo que quiere decir es que no podemos contratar servicios de tracto sucesivo, es decir, servicios que nosotros podamos usar de manera reiterada cuando a nosotros nos venga bien, ¿vale? Por más de 5 años. Entonces, no podemos tener un contrato de mantenimiento de un edificio por más de 5 años. ¿Qué significa un contrato de mantenimiento? Significa que en el momento en el que una de las paredes le haga falta pintarla, nosotros llamamos a nuestro contrato de mantenimiento, a nuestra empresa de mantenimiento adjudicataria del contrato, y le decimos que venga a pintar. Ellos vienen, pintan y seguimos, ¿vale? El contrato no es por una cosa puntual.
no es por una cosa puntual. El contrato es por un plazo de tiempo determinado. Nosotros nos cubrimos una garantía así. Oye, pues durante estos 5 años nosotros, si pasa algo en el edificio, vamos a estar cubiertos. Si nosotros compramos un portátil, ¿vale? Un portátil, nosotros nos van a entregar el portátil y el plazo de ejecución será el que se determine, ¿vale? Pero si nosotros firmamos un contrato de suministros de portátiles a un precio concreto, eso se hace por temas de racionalización y lo que nosotros negociamos es, a nosotros nos vas a vender los portátiles a 400 euros de aquí a 5 años. Si sube el precio, te fastidia. Si baja el precio, nos fastidiamos nosotros. Pero nosotros te vamos a comprar los portátiles a 400 euros. ¿Vale? Eso es un contrato de tracto sucesivo que se llama a lo largo del tiempo. Que es totalmente diferente a comprar 100 portátiles de una vez. ¿Vale? En esos casos no hay duraciones de los contratos. ¿Mejor? ¿No? ¿Vale? ¿Jefferson lo ve? ¿Noelia? ¿Sofía? José. Ahí Jefferson, no sé si se escuchó la Patricia, sí. José, muy bien. Sí. ¿Y lo habías visto así antes? Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues dicho todo eso, primero pediros disculpas por todas las incidencias técnicas de hoy. Creo que es la primera vez que me suceden tantas todas juntas, ¿vale? En principio subiré la clase. Si hay alguien que vea algún problema o que no puede seguir la clase por las incidencias, me lo dice y o la repito yo en privado y la vuelvo a subir grabada o volvemos a repasar contenidos en la siguiente, ¿vale? Por eso no os preocupéis, que yo entiendo que son problemas que no os corresponde a vosotros soportar como la responsabilidad patrimonial, ¿vale? Dicho todo esto, nada, seguimos como hasta ahora. La parte interesante es que de contrato ya tenemos que tener, lo digo para que salte, de la parte de contratos tenemos que tener lo relativo a el expediente, que si no me equivoco, sí, siempre suelo comenzar con eso y entiendo que por aquí estará bastante cerca, ¿vale? La parte del expediente, qué documentación se incorpora al expediente, la parte del sujeto, que es el órgano de contratación, que son administración pública, que son poderes adjudicadores, no poderes adjudicadores, eso lo tenemos que tener claro. Y ya considero que los contratos típicos, atípicos, privados, administrativos, lo tenemos clarísimo, ¿vale? Todo eso lo tenemos clarísimo. Y ya nos hemos metido en solo un procedimiento de adjudicación, que es el contrato menor, ¿vale? Hasta ahí está donde tenemos que tener claro esta semana, ¿vale? Para que repaséis y tal. ¿Listo todo? Vale, pues nada, si no hay ninguna duda, nos vemos. Para la siguiente sesión va a estar todo correcto y si no tendré aquí un plan B montado para no tener estos problemas técnicos, ¿vale? Os pido disculpas de nuevo y nos vemos en la siguiente sesión. Un saludo.